Bienvenidos a esta 10ª edición del 10 de noviembre de 2019. Bueno, hoy estoy solo. Ángel pues no pudo estar conmigo en esta mañana por causa pues de su familia. Y bueno, también cambiamos el horario hoy por circunstancias también. En la tarde no voy a poder hacer la transmisión por el mismo espíritu. Y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo, a los que están conectados y a los que van a ver el video igual luego de que quede grabado. Igual les recordamos que el video va a estar disponible luego en Facebook y en YouTube a partir de mañana, como todas las semanas, para que ustedes puedan verlo una vez más, cada vez que lo necesiten, y que les aconsejo que lo vean varias veces, porque en la medida que lo vayamos escuchando, pues va quedando más, ¿no? Dios va trayendo más luz, ¿ok? Así que bueno, vamos a dar inicio a esta 10ª edición, primeramente haciendo una oración como siempre todos los domingos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por este tiempo, gracias por tu espíritu, gracias por tu misericordia, que tu escritura dice que tú eres rico en misericordia, que estas son nuevas cada mañana y que por el Espíritu nos enseñas todas las riquezas que posees para nosotros y que poseemos en ti, Señor. Gracias por la vida de Cristo, gracias porque Él está en nosotros y nosotros permanecemos en Él, y que todos podamos ir creciendo como es tu voluntad en el conocimiento de Cristo, siendo llenos del conocimiento de Él, llenos del conocimiento de tu voluntad, llenos de tu sabiduría, para que nosotros podamos vivir la vida que tú tenías para nosotros desde la eternidad. Lo que siempre pensaste con el fin con que nos creaste, que era vivir en tu vida y manifestar tu vida en la tierra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas hasta este día y por lo que harás todos los días en Cristo. Te damos gracias, papá, y que sea hoy tus palabras las que salgan de mi boca y que sea el sonido de tu voz que oigamos en el Espíritu, para que pueda haber en nosotros una transformación y que esa palabra que hoy vamos a recibir produzca en nosotros el fruto con el propósito que tú le has enviado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a hacer un recuento igual como siempre lo hacemos de la semana pasada. Uno de los puntos de tensión y una de las referencias bíblicas que usamos fue 1 Corintios capítulo 2 verso 12, y dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dijimos que habría que estudiar cuál es el espíritu del mundo, para poder entonces ver la diferencia del espíritu que proviene de Dios y que es el que hemos recibido ahora en este tiempo, o después de la cruz. Sin embargo, pues nos estamos enterando ahora, y eso es lo que nos ha dado Dios, para que conozcamos lo que nos ha concedido en Cristo. Bien, la semana pasada hablamos del poder y dijimos que una de las cosas que nos concedió fue el poder. Hoy vamos a hablar de otro de los aspectos que nos concedió en Cristo. Son propios de la misma naturaleza que Dios, por habernos hecho nacer de nuevo, hoy forma parte de nuestra vida, hoy forma parte de nuestro ADN, hoy es parte de una naturaleza. El poder es parte de la naturaleza, nos dejamos guiar y somos guiados en todo lo que hacemos, en todo lo que Dios quiere para nosotros y en toda la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, ayer comentaba con una amiga, que de hecho le mando saludos a Jenny, saludos, está en Houston, estamos acá conectados, y conversaba con ella y le decía que tú no puedes enseñar a un perro a ladrar, ¿no? Nadie le enseña a un perro a ladrar, su misma naturaleza le enseña. Ahora, lo que sí sucede es que cuando él oye los ladridos de sus padres, ¿verdad?
se activa en él lo que ya está, ¿no? Entonces, es lo mismo acá. Cuando nosotros hablamos la palabra, estamos estudiando, estamos leyendo las escrituras, se activa en nosotros lo que ya está. Entonces, el punto es que, por ejemplo, en el caso de lo que vamos a hablar hoy, cuando mencionamos esta palabra, guiados por el Espíritu, en todos nosotros se activa lo que ya por naturaleza está, el ser guiados. Amén. Entonces, bueno, antes de comenzar en el punto que vamos a tocar, esta mañana meditando, pues, recordé esto que habló Salomón y quiero compartirlo para dejarlo allí, no vamos a desarrollarlo, pero tiene que ver con todo lo que estamos estudiando, ¿no? Y es traer de la sombra lo que hoy es una realidad. En 2 de Crónicas, capítulo 1, verso 7, dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que te dé, o pídeme lo que quieras que yo te dé. Esta pregunta se la hace Dios a Salomón, abierta. Pídeme lo que quieras, Salomón, que yo y los pámpanos. Y dice que hay un punto en nuestra vida donde todo lo que le pidamos a Dios, Dios lo va a hacer. Y esa área o ese ámbito en el que eso sucede es en Cristo, en donde ya estamos. Ahora bien, eso también va a suceder luego de que nuestra mente sea renovada y nosotros podamos tener la mente de Cristo construida y que en base a esa mente nosotros podamos pensar y podamos pedir. Por eso es que después el apóstol Pablo dice que no sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu de Dios nos ayuda a pedir como nos conviene. Y es por eso, porque no sabemos pedir, porque todavía nuestra mente, mientras que no está renovada, nuestras peticiones vienen del alma. Y no es allí donde Dios va a hacer esto. No es allí donde Dios me va a preguntar o nos va a preguntar: pídeme lo que quieras. Lo va a hacer cuando nuestra mente esté renovada y que nosotros podamos entender realmente todas las cosas como Dios las entiende. Amén. Fíjese, de allí, cuando usted sigue leyendo acá del verso 7 de 2 de Crónicas capítulo 1, en el verso 10 dice lo que Salomón pidió. Y Salomón pidió sabiduría. Pueden leerlo en sus casas. Y eso es sombra. Ahora vamos a ver en el nuevo pacto, ya en Cristo. En 1 Corintios 1:30, el apóstol Pablo dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por él, por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Si Salomón en la sombra pidió sabiduría, hoy nosotros ya entendemos que Cristo fue hecho por nosotros sabiduría. Por lo tanto, si en la sombra un hombre pidió sabiduría, cuanto más nosotros, que hoy tenemos esta realidad de que estamos en Cristo, de que entendemos para qué fue que murió, y que hoy nosotros podamos entonces estar de frente a esta pregunta, y es lo que hacemos cuando estamos estudiando, buscando esa sabiduría, que esa sabiduría se pueda expresar en nosotros por causa del Cristo que nos habita. Amén. Eso quería mencionarlo, tuve la inquietud esta mañana y bueno, quería dejarlo plasmado. Bien, otros dos aspectos que quiero conversar antes de empezar es este. Nosotros hoy entendemos que no tenemos nada en contra de las personas que se definen con alguna religión en particular. ¿Por qué? Porque creemos que el Evangelio es universal e inclusionista, porque es Cristo. O sea, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, Dios no nos introdujo en religiones, Dios nos introdujo en su Hijo Cristo. Y eso es universal. Entonces, quería mencionar eso. Otra de las cosas que quería mencionar antes es que si el ganar personas para que se unan a una congregación es nuestro fin, entonces estamos desvirtuando el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio prevé ganar personas para que Cristo sea formada en ellos, para que Cristo sea formada en ellas. Entonces,
no tenemos nada, ni siquiera de qué hablar acerca de las religiones. Nuestra única tarea es predicar a Cristo y que Cristo está en los hombres y que los hombres están en Cristo. Entender esto, desarrollar esto y que se produzca un crecimiento, que obviamente viene de parte de Dios, en la vida de cada persona que escucha nuestros temas, que escucha nuestros mensajes y que escucha nuestra predicación. Amén. Bien, ahora sí, dicho esto, comenzamos nuestra 10ª edición de hoy, que es guiados. Este punto de tensión es bien importante, es clave, porque va a traer entendimiento a nuestras vidas de otro punto del cual Dios, fíjense, cada punto que hablamos, ningún punto es más importante para Dios que otro. Todos los puntos tienen igual peso porque todos contribuyen a la manifestación de la vida de su Hijo en cada uno de nosotros para este tiempo. Amén. Bien, vamos a comenzar en Juan, capítulo 16, verso 13, donde por primera vez Jesús habla acerca de la guianza del Espíritu. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Varios puntos interesantes acá. Primero dice que cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad. Quiere decir que antes de que Jesús mencione esto, hay una verdad que no es la verdadera. Por eso está diciendo el Espíritu de verdad. Él nos guiará, o sea, nos va a llevar, nos va a dirigir, nos va a llevar a la verdad. Que indica también que hay una verdad antes de esta, ¿ok? Y que esta verdad iba a venir. Él está hablando a sus discípulos, pero claro, él está hablando antes de la cruz. Todo lo que Jesús le dijo a sus discípulos, muchas de esas cosas, y de hecho incluso les dice, creo que es en Juan 15, también les dice que muchas de las cosas que él les estaba hablando, ellos no iban a poder entenderlas en ese momento, pero que sí las iban a entender después. Nosotros estamos en ese después, porque ese después era después de la cruz. O sea que antes de la cruz, muchas de las cosas que dijo Jesús, para ellos era imposible entenderlas. ¿Por qué? Porque vendría el Espíritu a habitarlos en ellos, que era el que les iba a mostrar estas cosas que en ese momento no podían entender. Bien, dice que al final dice, y os hará saber las cosas que han de venir. Eso es lo que hemos estado conversando, eso es lo que hemos estado impartiendo, que era lo que iba a venir después de la cruz. Mire, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, esto ya tiene 2000 años siendo una realidad en la humanidad, por generaciones. Nosotros estamos ahora, de algunos años para acá, redescubriendo lo que ya es. Y es parte de, como lo hemos dicho, el redimir el tiempo, acortar la distancia o el delay que hay desde que esto ya tenga 2000 años siendo una realidad y nosotros hoy apenas estamos comenzando a dar los primeros pasos en entendimiento acerca de lo que ya tenemos, acerca de la vida que ya aportamos, acerca del ámbito de la realidad de Cristo en el mundo, ¿no? Entonces, estamos acortando esto, pero ya esto tiene 2000 años, o sea, esto no es nuevo, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. No estamos hablando cosas nuevas. Esto ya tiene 2000 años siendo verdad. El asunto es que para nosotros, a nivel individual y a nivel corporativo, todavía no es una realidad. Entonces, bueno, ese es el trabajo del Espíritu en cada uno de nosotros, en esta generación, de traer luz, de alumbrar nuestro entendimiento y que nosotros podamos comenzar a abrazar esta verdad. Cada punto hay que abrazar lo nuevo, esto que había de venir,
y que hoy para nosotros podemos palparlo, podemos tenerlo, podemos tomar posesión de esta verdad. Amén. Bien, seguimos acá, como ya dije, aquí Jesús está anunciando la venida del Espíritu Santo, y en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4, vemos la realidad del cumplimiento. Dice que, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mire, le estoy citando las citas puntuales, pero es necesario que usted las estudie todas. Usted lea el capítulo 2 completo, ¿verdad? Puede leer Juan 16 completo, y del 17, porque también el 17 está hablando Jesús del Espíritu, de la venida del Espíritu, para que todo esto vaya siendo aumentado, ¿no? Y nuestro entendimiento pues tenga más luz. Dice que fueron llenos del Espíritu. Vino sobre ellos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y los llenó, y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea que aquí podemos ver que una de las características de que el Espíritu Santo nos ha llenado es que comenzamos a hablar de Él, comenzamos a hablar de estas cosas que han venido, comenzamos a entenderlas y comenzamos a vivir en ellas. Luego en Romanos capítulo 16 verso 25, el apóstol Pablo dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Había cosas que iban a venir, y una de esas cosas que iba a venir era la predicación, el evangelio y el misterio. ¿Cuál misterio? Ese misterio está revelado en Colosenses capítulo 1, verso 27. Y dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí está el misterio. Este misterio estuvo oculto mientras que Cristo no había resucitado. Sin embargo, este misterio, cuando nosotros lo vemos a la luz de Génesis 1, no es un misterio, porque ahí vemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y conforme a su semejanza, y que ya hemos dicho que esa imagen y esa semejanza era Cristo. Por lo tanto, queda un misterio después que Adán peca, porque se desconecta de la realidad del espíritu y comienza a vivir en su alma, y comienza a vivir en tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz es Cristo. Como ya no lo tenía, ¿verdad? Bueno, de hecho nunca lo tuvo, porque tenía que comer del árbol de la vida, pero no comió. De modo que aquí podemos ver y entender claramente cuál es la voluntad de Dios universal y cabal para todos los seres humanos. Esto ya es una realidad que debemos abrazar por el Espíritu Santo, conocerla, entenderla y experimentarla para que produzca en nosotros su gobierno. Bien, ahora quiero que vayamos al libro de Romanos igual, capítulo 8, versos 14 al 17, para que veamos evidencias, y aquí vamos a profundizar un poco, evidencias, vamos a ver causas, vamos a ver propósitos y vamos a ver expresión, ¿ok?, de lo que significa haber recibido el Espíritu Santo y todas estas consecuencias. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí quiero detenerme para aclarar un punto. Por generaciones se ha repetido, y creo que nosotros necesitamos, y es una de las cosas que ministraba el Señor en mi vida esta mañana, era desinstalar cosas que por generaciones se han repetido, que por generaciones las hemos creído y que se han hecho un proverbio en nuestra vida. No, de hecho nos gobiernan, pero que están totalmente erradas. Por generaciones se ha dicho que somos hijos de Dios, que todos los hombres somos hijos de Dios. Y aquí dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, aquí Pablo está diciendo que para que yo pueda decir que soy hijo de Dios, o sea,
Y creo que en una de las ediciones tocamos ese punto por encima y dijimos que ser hijos es un aspecto legal. No se trata de decir, porque yo puedo decir que yo soy hijo de Obama, por ejemplo, pero legalmente lo soy. Él me reconoció a mí como hijo, yo llevo su apellido, tengo su ADN. No. Entonces es una ilusión y quiero que entendamos esto. No se trata de ofender, porque quizás sí eres hijo de Dios, y somos hijos de Dios, pero todavía no tenemos la comprensión del por qué es que verdaderamente somos hijos. Si Dios nos ha hecho nacer de nuevo, ¿verdad? Tenemos su ADN. Y eso sí, legalmente nos constituye hijos de Dios. No es un simple decirlo, es un entendimiento de los aspectos que involucran el que yo pueda ser o no hijo de alguien. Entonces, de hecho, cuando nosotros nacemos naturalmente, nosotros no tenemos la capacidad de decir que somos hijos. Esa capacidad la tienen nuestros padres. Es igual acá. Si yo nací de nuevo, quien tuvo la potestad de decir que yo verdaderamente soy su hijo es Dios, como mi padre. ¿Okay? Y ese lazo es uno de los lazos que nosotros necesitamos entender para comenzar a vivir en Cristo realmente. Entender que Él es nuestro Padre y que esa paternidad está por encima de nuestros padres naturales. Y eso también hay que entenderlo. Y no es comenzar a discutir aquí si entonces ya la vigencia y el reconocimiento de mis padres naturales ya no tiene. No, sí tiene, pero que hay una paternidad ahora mayor. Para yo sumarme, para yo someterme y para yo querer vivir en esa paternidad, que es la paternidad de Dios, que es la que se está expresando con todo hombre y toda mujer que Dios está levantando en este tiempo para predicar esta verdad, para predicar a Cristo y para predicar el Evangelio. Entonces, tiene que ver con eso. Ahora, ese punto es bastante amplio y tendríamos que hacer un programa solamente para desarrollar este punto de la paternidad de Dios. Pero quería mencionar eso porque está reflejado acá en el verso 14 de Romanos, capítulo 8. Después viene el 15 y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Cuando la semana pasada dijimos acá, que lo leímos hace un momento, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo y dijimos que habría que hacer un programa solamente para estudiar entonces cuál es el espíritu del mundo, pero que realmente no nos interesa, porque nos interesa entender qué es lo que tiene el espíritu de Dios, que es el que recibimos hoy. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Parte de las características, o una de las características del espíritu del mundo es la esclavitud. Y aquí lo está definiendo el apóstol Pablo. ¿Esclavitud a qué? Esclavitud a costumbres humanas, esclavitud a culturas, esclavitud a formas de vivir. Y una de las cosas que conversaba ayer con mi amiga Jenny es que nosotros, el apóstol Pablo dice que heredamos una vana manera de vivir de nuestros padres, y de estos padres que estamos hablando son nuestros padres naturales. Y no solamente los padres naturales, sino todo lo que nosotros permitimos que ejerciera paternidad en nosotros. Y estamos hablando de nuestros amigos, estamos hablando de una película, estamos hablando de la televisión, estamos hablando de la música. Todo lo que en nosotros en algún momento de nuestra vida sembró un pensamiento que se hizo una verdad en nosotros, la creímos con tal vehemencia que comenzó a gobernarnos, ejerció paternidad en nosotros. Y lo grave de esto es que si nosotros fuimos diseñados para ser guiados por el Espíritu de Dios, porque fuimos guiados por lo que no era el Espíritu de Dios. Y eso explica las vidas que tenemos. Eso explica los desórdenes, eso explica los conflictos, eso explica los traumas, eso explica las heridas, eso explica las pérdidas, eso explica todo lo que nos ha sucedido y lo que le sucede al mundo. Porque el espíritu del mundo produce esclavitud. Todo lo que produce opresión,
todo lo que produce en nosotros una disminución de nuestro ser, proviene del mundo. Porque lo que proviene del Espíritu de Dios es vida y abundancia, libertad, gozo, paz, seguridad, amor. Entonces todo esto nos lleva a nosotros a entender qué es lo que ha sucedido en nuestras vidas y cómo cambiarlo. O sea, el punto, como conversaba ayer, no es ya darle vuelta de rosca a lo que pasó y a la misma película, ¿no? Discutir siempre lo mismo, sino comenzar a ver otra ventana, comenzar a ver otra pantalla, que es la que nos va a permitir a nosotros hacer la comparación y verdaderamente ver qué es lo que estamos ganando. O sea, el apóstol Pablo dijo que él había tenido todo por basura con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Pero no fue hasta que Cristo le presentó ese conocimiento que él no pudo comparar. Dijo, bueno, sí, ahora sí puedo tomar esto por basura, tomarlo en poco, ¿verdad? Porque ahora lo que voy a ganar es mucho mayor. Entonces el tema de la pérdida realmente no es tan grave, de hecho es minúsculo. ¿Por qué? Porque cuando la pérdida, si yo veo que estoy perdiendo algo que no voy a poder recuperar jamás y que yo considero que era lo mejor de la vida, pues obviamente eso me va a sepultar en una depresión y en un desánimo profundo. Hasta las ganas de vivir se me quitan, porque estoy perdiendo algo de extremo valor para mí. Pero cuando yo puedo ver lo que voy a ganar por esa pérdida y que puedo ver que es una riqueza infinita, entonces aquello pierde sentido. Ya conversamos en una de las ediciones pasadas que la mente de Cristo minimiza el dolor. ¿Por qué lo minimiza? Porque entendemos que el dolor que puedo estar pasando hoy, cuando entiendo que eso que me está doliendo, eso que tenía, eso que perdí, no provenía de parte de Dios, sino del mundo, pues entonces ya no me duele tanto, ¿ok? Y el punto de la mente de Cristo es neutralizar el dolor por completo. Porque cuando entendemos que algo no proviene de Dios, ni siquiera debería dolerme perderlo. Es ganancia perderlo. Y ahí es donde se cumple, perdiendo también se gana. Mire, cuando nosotros podemos ver que, por ejemplo, en el caso de una persona, y a todos nos ha sucedido, pensábamos que alguien era la persona, ¿no? Que era la persona, que era, bueno, en la empresa o el negocio que tenía, ese era el negocio de mi vida y lo perdí. Pero cuando yo puedo ver que no era el negocio que Dios tenía, que no era la persona que Dios tenía, que no era lo que realmente yo creía que era, no es que lo perdí, es que ya quiero que se vaya, quiero perderlo, ¿no? Y ya ahí estamos en una posición de ganancia. Amén. Bien, seguimos en el verso 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para los que no saben, aquí cuando dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el primer espíritu está con E mayúscula. Cada vez que la Escritura menciona espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Y cada vez que lo hace con E minúscula, está hablando de nuestro espíritu. Así que entonces el Espíritu Santo, el Espíritu que proviene de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Aquí vemos otra característica. Si yo digo que soy hijo, aquí el apóstol Pablo me está dejando ver que yo tengo que tener ese testimonio en mi espíritu. Y como lo decíamos en estos días, estar enamorado no te lo puede decir nadie. Eso es algo que cada uno de nosotros sabe. Esto es igual. Nadie puede decirle a otra persona que recibió el Espíritu de Dios. Eso cada uno de nosotros tiene que saberlo por testimonio del mismo Espíritu. Y eso es algo que usted no sabe, como ya lo dijimos en ese momento, usted no sabe de dónde vino, no sabe cuándo fue, pero sabe que sí es hijo, que sí nació de nuevo y que ahora su vida su espíritu está siendo guiado y lo está guiando a conocer las cosas de arriba, porque eso es lo que significa nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del espíritu, ¿ok?
Buscar las cosas de arriba es buscar a Cristo. Y todo este entendimiento que estamos procurando alcanzar, descubrir y entender. Amén. Luego dice en el 17, y si hijos, o sea, ya recibiste el testimonio, entonces te pone una condición. Entonces ya eres hijo y también heredero. También herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También herederos. Herederos implica que hemos recibido muchas cosas. Por eso dice, para que el Espíritu Santo nos fue dado para que conociéramos lo que en Cristo Dios nos concedió. Es lo que estamos descubriendo. El poder, el ser guiados, es parte de esta herencia. ¿Okay? Tener la vida de Cristo, tener esa parte de la deidad de Dios en nosotros. ¿Okay? Coherederos con Cristo, ¿de qué? Pero hay muchas cosas, pero yo creo que vale la pena mencionar que somos coherederos con Cristo de la tierra. Esta tierra nos pertenece, porque en uno de los salmos David dijo que de Dios es la tierra y todo lo que en ella hay. Y esto nos añade a nosotros una responsabilidad con respecto a lo que está pasando en nuestras naciones. Todas estas naciones, por lo menos que están ahorita en conflicto acá en Sudamérica, están en conflicto porque nosotros, los hijos, nos estamos formando, que estamos entendiendo todo esto, no hemos asumido las posiciones de gobierno que corresponden como herederos de la tierra, o como coherederos. Y por eso es que nosotros tenemos que tomar esto con la importancia que corresponde. Porque si nosotros entendemos que somos hijos, estamos entendiendo también que Dios tiene una demanda sobre nosotros. Y es que gobernemos la tierra como quedó establecido en Génesis 1, 26, 27 y 28. Y nos va a pedir cuenta. De hecho, ya lo está haciendo en el Espíritu. Porque tenemos 2000 años que por no tener el conocimiento verdadero, las naciones igual se han ido por el caño, ¿no? Y esta es la responsabilidad que tenemos que asumir. Aquí no se trata solamente de ordenar nuestras vidas y gobernar nuestras vidas. Es mucho más. Lo que pasa es que comenzamos por ahí. Empezar con el desorden que tenemos en nuestra vida, para después pasar al desorden y ordenar el desorden de nuestras familias, y luego pasar y ordenar el desorden de las ciudades, y por último pasar a ordenar el desorden que hay en las naciones. Entonces, esto no se resuelve con votos directamente, porque todas estas naciones han estado en democracia supuestamente, y todos los presidentes y todos los gobernantes han sido electos por voto. ¿Y de qué ha servido? Pareciera que cada vez que hay una nueva elección el desorden aumenta. Y sí, es verdad, no es que parece, aumenta. Porque ya lo hemos dicho, la ignorancia se acumula. Y cada tiempo que pasa, la ignorancia se va acumulando, y obviamente el deterioro es mayor, el desorden es mayor y la incompetencia es mayor. Así que cuando digo que no se resuelve con votos, es que no se resuelve con votos si seguimos en la misma línea por la que venimos. Se resolverá con votos cuando los verdaderos hijos, empoderados con esta verdad, con Cristo, con la justicia, comencemos a gobernar las naciones. Así que esto es un punto que hay que desarrollar, lo haremos en otra participación, pero quería plasmarlo para que ya vaya trabajando en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento. Ahora, al final de este verso dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Parte de lo que hablábamos hace un momento de la pérdida es el padecimiento que dice acá. Padecer con Cristo significa perder, padecer lo que no viene de Él, ¿verdad? Que es lo que nos va a poner a nosotros en la posición de comenzar a entender y comenzar a recibir lo que verdaderamente viene de Cristo para nosotros como hijos. Esto es para los que consideramos ya una realidad el que somos hijos. El que no considera realidad que es hijo de Dios, todas estas cosas
Primero le parecen locura. Segundo, no le hacen fuerza, no le hacen mella en su vida. Es como, porque recibe la palabra como si fuera de hombre, como lo hablamos la semana pasada. Pero los verdaderos hijos recibimos esto con el peso que tiene, con la carga espiritual que tiene, porque nos consideramos hijos. Amén. Bueno, mis amados, vamos a dejar el programa hasta acá. Igual, pues como todas las semanas, lo que escuchamos los domingos nos toca vivirlo de lunes a sábado. Así que, bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias por todos los mensajes que durante la semana, todas las consultas, las preguntas, porque vemos el hambre, vemos las ganas de la gente de entender, de aprender y de conocer. Seguimos conectados, simplemente nos vemos las caras los domingos, pero nos mantenemos conectados por las redes, nos mantenemos conectados por WhatsApp, nos mantenemos conectados por todos los medios que están disponibles hoy para que podamos estar conectados. Así que, bueno, bendiciones, les deseo una semana próspera, productiva en el Espíritu, y que el Espíritu de Dios siga produciendo todo lo que o por lo cual fue enviado a nuestra vida. Amén. Bendiciones.